Este es el primer vídeo de un tema fundamental en teoría de conjuntos, el de cardinalidad. Vamos a ver cómo podemos comparar el tamaño de los conjuntos, tanto si son finitos como si son infinitos. A lo largo de este tema hablaremos de conjuntos equipotentes, veremos qué significa que dos conjuntos tengan el mismo número de elementos, el mismo tamaño, y exploraremos las diferencias entre conjunto finito, conjunto numerable y no numerable. Una idea sorprendente que nos lleva a descubrir que hay infinitos diferentes. Vamos a empezar estudiando conjuntos equipotentes. Comenzamos definiendo qué son conjuntos equipotentes. Sean x e y dos conjuntos. Decimos que son equipotentes si existe una función de x en y biyectiva. Con que solo exista una, suficiente. Vamos a introducir una notación y es que si x e y son equipotentes, vamos a escribir x tilde y. Vamos a empezar dando una propiedad de los conjuntos equipotentes y es que la siguiente relación es de equivalencia. Para x e y conjuntos, x está relacionado con y, si solo si por definición x es equipotente a y. Para hacer la demostración tenemos que ver que se cumplen las tres propiedades de relación de equivalencia. La primera, la reflexiva, pero es que x es equipotente a sí mismo porque la identidad en x, la función que asigna a cada x el propio x, es claramente una biyección. La segunda, simétrica. Si x es equipotente a y, eso significa que existe una función de x en y biyectiva. Pero si f es biyectiva, f es invertible. Entonces existirá su inversa de y en x, que también es biyectiva. Por tanto, y es equipotente a x. Por último, la tercera, la transitiva. Suponemos que x es equipotente a y que y es equipotente a z. La primera condición nos dice que existe una función de x en y biyectiva y la segunda que existe una función g de y en z biyectiva también. Estas dos funciones las podemos componer. Hacemos f compuesto con g. ¿Que de dónde a dónde va? Pues como f va de x a y g de y en z, la composición va de x en z. Y por ser composición de biyectivas, también es biyectiva. Así que podemos concluir que x es equipotente a z. Hemos comprobado las tres propiedades, ya está, es una relación de equivalencia. Vamos a ver ahora un lema que nos va a permitir demostrar en el siguiente vídeo un teorema muy importante sobre equipotencia. El lema dice lo siguiente: sean x e y conjuntos, de manera que y es un subconjunto de x, y sea f una función de x en y inyectiva. Entonces existe otra función, f mayúscula, de x en y, que es, de hecho, biyectiva. Es decir, x es equipotente a y. Vamos a demostrarlo. Cuidado porque esta demostración es un poco técnica. Hay que concentrarse y entenderla bien. Definimos los siguientes conjuntos. x0 va a ser el conjunto x menos el subconjunto y. Y luego, xn más 1 va a ser la imagen de xn para n mayor o igual que 1. Hagámonos una idea de qué son estos conjuntos, cómo son. Vamos a poner que el conjunto x es este verde y el subconjunto y es este rosa. Lo copiamos a la derecha y tenemos una función f minúscula que va del conjunto x al subconjunto y, que además es inyectiva. Según hemos definido x0, sería toda esta parte, lo que está en x, pero no está en y. ¿Por qué tenemos que montar toda esta parafernalia para definir la f biyectiva que estamos buscando? Si hacemos la imagen de x0 por f, nos lo lleva dentro de y. Por ejemplo, aquí. Esto es f de x0 que hemos definido como x1. A partir de ahora vamos a hacer f's de estos conjuntos, entonces no nos vamos a salir nunca de y. Porque este x1, si lo vemos de nuevo en el conjunto de salida, que es x, sería como esta parte azul, y le volvemos a aplicar f y nos lo lleva a, pues, este conjunto de aquí, también dentro de y, que sería f de x1, que es x2, que si volvemos al de salida sería este trocito verde. Que de nuevo f lo lleva a otro conjunto, por ejemplo este naranja, que sería f de x2, x3. Y así consecutivamente. Entonces vamos creando estos conjuntos x1, x2, x3, x4, x5, así, y consideramos la unión de todos ellos. X infinito es la unión desde n igual a 0 hasta infinito de xn. Pero esto recubre todo x. x0 es la parte que no está en y, y luego todos están en y. Pero podría ocurrir que aquí hubiera un punto x que no estuviera en x infinito, que se nos escapara a toda esta unión. Por esto no podemos utilizar la función f minúscula porque sabemos que solamente es inyectiva, no es sobreyectiva. Entonces este x que está en y no vendría de ningún otro x. Por eso tenemos que definir una función f mayúscula que sea biyectiva. Así que vamos a definir f mayúscula de x dependiendo de si x está o no está en x infinito. Si x
no está en x infinito, lo único que podemos decir es que x está en y, porque como no está en x infinito y x0 es el primer elemento de esa unión, no puede estar aquí fuera, así que tiene que estar en y. Sería como uno de estos puntos que se nos escapan. Como f va de x en y este punto está en y seguro, pues lo dejamos donde está. Pues f de x igual a x. Y por otra parte, si x está en x infinito, o bien está en x0, o bien está en un xn con n mayor que 0. Si está en x0, f minúscula de x estaría en f de x0, que es x1. Y si está en xn, f minúscula de x está en f de xn, que es xn más 1. En cualquier caso, están en y, que es donde deben estar. Y como tenemos la función f minúscula que nos lleva a este x en f de x, pues la aprovechamos porque sabemos que es inyectiva y eso que vamos a ganar. Así que si x está en x infinito, definimos f mayúscula de x como f de x. Todo este jaleo para montar nuestra función f mayúscula que vamos a demostrar ahora mismo que es la función biyectiva que estamos buscando. Primero, hay que ver que f está bien definida, es decir, que f de x está en y para cualquier x que tomemos en x. Si x está en x infinito, por definición, f mayúscula de x es igual a f minúscula de x, que está en y porque f minúscula va de x a y. Y si x no está en x infinito, f de x es igual a x que está en y, por lo que hemos dicho justo aquí arriba. Vamos a comprobar ahora que f mayúscula es inyectiva. Dados x y x' en x, cuya imagen por f es la misma, si x y x' están los dos en el conjunto x infinito, que f de x sea igual a f de x', quiere decir que f minúscula de f es igual a f minúscula de x' por definición, y como f es inyectiva, x es igual a x'. Bien. Si x y x' no están en x infinito, que f de x sea igual a f de x', por definición es que x sea igual a x', y ya está. Y ahora, si x está en x infinito y x' no está en x infinito, que f de x sea igual a f de x' nos diría, por un lado, que f minúscula de x es igual a x'. Pero, ¿qué ocurre? Que como x está en x infinito, que es la unión de todos los xn, pues x estará en xn para algún n natural. Entonces, su imagen por f minúscula estará en f de xn, que es, según hemos definido antes, xn más 1. Pero este f de x es x', así que x' está en xn más 1. Que como también está en la unión, esto nos diría que x' está en x infinito y en este caso justo hemos supuesto que no está, así que esto es una contradicción. Este caso no se puede dar. Y si x' está en x infinito y x no, tendremos exactamente lo mismo, así que estos dos son los únicos casos y en ambos casos hemos comprobado que f es inyectiva. Para ver que f es biyectiva nos queda solamente comprobar que f es sobreyectiva. Así que vamos a tomar un y en el conjunto de llegada, que sabemos que es un subconjunto de x. Así que y puede no estar en x infinito y en ese caso f de y es imagen de alguien. Por otro lado, si y está en x infinito, eso significa que existe algún número natural n, de forma que y está en xn, que por definición es f de x menos 1. Pero como está en la imagen de xn menos 1, pues existe un x en xn menos 1, de forma que f minúscula de x es y. Pero f minúscula de x, cuando x estaba en x infinito, la hemos definido como f mayúscula de x. Así que tenemos que f mayúscula de x es y, hemos encontrado un x que, de forma que f mayúscula lo lleva a nuestro y, y esto demuestra que f mayúscula también es sobreyectiva, con lo que es biyectiva, que es lo que queríamos demostrar. La definición de equipotencia es clave en el estudio de cardinalidad, y el lema que acabamos de demostrar es fundamental para demostrar el llamado teorema de Cantor-Schroeder-Bernstein, que lo haremos en el siguiente vídeo, y el cual nos habla de cómo establecer una biyección entre dos conjuntos a partir de dos funciones inyectivas.